Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, Moisés, a partir del momento en que sucedió el accidente, como bien se pudo apreciar tanto por los medios, por las redes sociales, se abocaron N cantidad de instituciones, tanto para atender a las víctimas como para iniciar la investigación. Al lugar se presentó tanto Fiscalía como PNC, quienes en este momento están en desarrollo de dicha investigación, y nosotros como Viceministerio de Transporte obviamente estamos colaborando, entregando toda la información pertinente. Al lugar se hizo presente nuestro equipo de inspectores también para poder realizar un pesaje a la unidad. Esto se hizo en horas de la noche, dado que para poder realizarlo con las básculas móviles es necesario rodar las llantas del contenedor y colocarlas encima y todo. Y colocarlas encima. Entonces se necesitaba remover el cabezal que estaba accidentado por medio de una grúa, y eso costó un poco también porque tenía varios daños y no permitía que fuera desenganchado tan fácil, y enganchar un nuevo cabezal y así mover la llanta sobre la báscula. Ok, señor, ¿se ha podido determinar la capacidad que tenía el cabezal, la carga que transportaba? Porque desde un inicio se mencionó que podría estar con sobrepeso. Sí, de hecho, la capacidad del cabezal desde el principio se puede saber simplemente por el número de ejes. Esto está ya determinado en la Ley Especial de Transporte de Carga. Y dada la cantidad de ejes que tenía, esta es una unidad que podía llegar a tener como máximo 37 toneladas. ¿Y llevaba? Llevaba un exceso de 7.9 toneladas. Un poco más de 45, 46. 40, sí, correcto. 45 toneladas. Muy bien, era maíz amarillo el que transportaba. Maíz amarillo. La persona, bueno, el conductor fue detenido en la prueba de alcotés porque lo vimos en vivo en la transmisión que tenía en ese momento Telecorporación. No tenía niveles de alcohol en sangre. Eso se determinó en ese momento, ¿verdad? Sí, no solamente se le hizo la prueba de alcotest, el equipo también que se hizo presente, médicos antidoping, tanto de PNC como del Viceministerio, le realizaron 6 diferentes pruebas de drogas. También todas salieron negativas. Todas son negativas. Todas son negativas. Muy bien. Está detenido en este momento, ¿verdad?, el conductor. Según me confirman, en efecto hay 2 capturas en este momento, o 2 detenciones. Una sería la del conductor y la del representante legal de la empresa transportista. Ok, ¿hasta ahí llegan las investigaciones o llegan las responsabilidades? Le pregunto porque en muchos casos lo que la gente entiende es que un conductor, la obligación que tiene, mira, me vas a llevar esta carga de aquí a allá. Si hay sobrepeso, debió haber alguna autoridad que permitiera la salida, no sé si de Acajutla o de algún punto fiscal del país. Sí, lo que determina la ley, siempre la de transporte de carga, según el artículo 23, es que es responsabilidad del transportista, es decir, la empresa que está prestando el servicio, así como del dueño de la carga, el verificar que se cumpla con los límites establecidos en cuanto a pesaje. Además de eso, el artículo 33 o 32, podría estarlo confundiendo, pero es uno de esos dos, establece que es obligación del conductor que transporta la carga, ya sea que se encuentre en tránsito internacional o nacional, el pasar por las básculas establecidas en su recorrido, sin necesidad de que haya una previa autorización. Obviamente todas las investigaciones están abocándose para poder determinar o poder deducir las responsabilidades correspondientes, y va a ser a partir de la ley. Ok, hay alguna pregunta que surge naturalmente de lo ocurrido. Es si el conductor no tenía niveles de alcohol ni droga, tal cual como usted me lo confirma, estaba circulando tal vez sí en un horario que no está establecido. Bueno, sí está establecido para transporte de carga, en ese momento sí podía transitar. Sí, recordemos que hay 4 tipos de restricciones al transporte de carga. Una de ellas es la circulación, la de estacionamiento, la de carga y la de descarga. En ese momento no había una restricción de circulación según las resoluciones vigentes al momento. Entonces, dado el horario en el que estaba, no se encontraba precisamente en una restricción de circulación en ese momento. Muy bien, le hago una pregunta y sé que no le corresponde a usted, más bien a la Fiscalía y a todo el resto de las autoridades, tanto la Policía como la Fiscalía General de la República, pero si la persona circulaba en un horario en el que puede, no tenía rastros de alcohol ni de drogas en su organismo, en todo caso, cumplió quedándose en el lugar y no huyó. La ley del FONAT dice no se le puede detener, pero se le detuvo. ¿Esto es procedimiento normal de la Fiscalía? Pues bueno, como mencionaba, tanto la Fiscalía como la Policía se hicieron presentes en el momento en que sucedió el accidente. Ellos tomaron el control de la escena también,
Incluso nosotros, pues obviamente como Viceministerio de Transporte estábamos también un poco necesitados de mover los vehículos que estaban obstaculizando el paso para facilitar el movimiento de las personas que habían quedado atrapadas, digamos, en la Monseñor Romero, viniendo hacia los próceres. Pero obviamente en respeto a las autoridades que son quienes estaban llevando la investigación, nosotros tuvimos que esperar para que ellos hicieran todo el peritaje y que evaluaran la escena. De la misma manera, creería yo que ellos tomaron las consideraciones necesarias para poder realizar las detenciones. Desconozco si ellos tienen otros elementos en este momento que sustente el hecho de una detención adicional. Muy bien, señor, veamos hacia adelante. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque se habla mucho. Y bueno, estábamos hablando con usted en vivo esa noche en el noticiero cuando 2 unidades más en el mismo lugar, una fue detenida por otra mencionando que no tenía frenos y que ayudó a detenerlo. Por cierto, uno de los directores de TCS iba justamente a la par y lo primero que hizo fue persinarse porque solo oyó el golpe de la rastra segunda deteniéndose en la primera y dijo, aquí continúa la mala suerte, ¿verdad? ¿Se estará dando con tanta frecuencia este tipo de sobrecarga en cabezales, en transporte de carga? ¿Estará faltando una supervisión más directa en los puntos de aduana o en Acajutla mismo? Bueno, si nosotros lo queremos ver estrictamente con las cifras y queremos saber también en la proporción de accidentes, las que están relacionadas con el transporte de carga, nosotros vemos que los siniestros viales, de todo lo que ocurre en nuestro país, el 7.7% está relacionado con transporte de carga específicamente. De los lesionados que tenemos en nuestro país, es el 5.23% los que están relacionados con este tipo de accidentes. Y en cuanto a los fallecidos, del universo de fallecidos que ocurren en nuestro país, debido a siniestros viales, es el 6.6%. Por transporte de carga. Por transporte de carga. Okay. No es puede parecer poco, pero aún así no es despreciable. Recordemos que también este tipo de vehículos son de gran peso, son de gran tamaño y pueden llegar a ocasionar accidentes como el que vimos hace 2 días, que lamentablemente pues tenemos víctimas fatales que lamentar. 2 fallecidos en este momento. Fueron alrededor de 33 vehículos, de acuerdo a algunos datos que se proporcionaron. 33, 34 vehículos, ¿verdad? Correcto. Los informes apuntan que fueron alrededor de 33 vehículos los que se vieron afectados en ese momento, algunos con mayor o menor nivel de daño. ¿Hay nuevas multas que se esté pensando para el transporte de carga y a cuánto ascenderían, viceministro? Sí, por supuesto. Dentro de las reformas que se han estado trabajando, pues también está incluido el transporte de carga. Y yo creo que eso es bien importante mencionarlo porque normalmente la gente puede llegar a pensar que las multas se estaban poniendo solamente para vehículos particulares. Algunos podrían llegar a pensar solo para motos, pero lo que sucede también es que cada quien se fija solamente en lo que se le regula a esa persona. Lastimosamente, cuando ocurren este tipo de accidentes, todo mundo quiere ver que se regule más, por ejemplo, el transporte de carga en este caso, y sí, tiene que hacerse, pero todos quieren que se regule el otro, nunca quieren que ellos sean los regulados. Sí, entonces estas reformas son parejas, son para todo el transporte en nuestro país, el transporte público, el transporte de carga está incluido. Y dentro de las modificaciones que se están haciendo también va lo relativo a incrementar la cuantía de las multas que tienen que ver con sobrepeso. Dada la propuesta que se aprobó, obviamente esto está en observación, pero dada la propuesta que se aprobó en su momento por la Asamblea, si nosotros hiciéramos el cálculo y estuviera en vigencia, para este caso en específico, la multa a la que sería acreedor, digamos, esta unidad por haber transportado 7.9 toneladas en exceso, sería de alrededor de $6.500. $6.500. En comparación con los $57.14, que es lo que está en vigencia. Bueno, se necesita definitivamente una reforma en este sentido. ¿Estas multas, señor, van al propietario del vehículo? Eso va al propietario del vehículo, es otro... ¿El tenedor del vehículo como tal o la empresa responsable de la carga? El legítimo tenedor del vehículo es quien se vería acreedor, dado así como está en este momento la reforma. Muy bien. Hay un horario establecido para el transporte de carga, viceministro, en el país, y si no me equivoco y no se ha modificado, es 5 a 9 que no pueden circular, y en la tarde no sé si es 5 a 8 o 4 a 8. 4:30, 8:30 en la tarde. 4:30, 8:30 en la tarde. Sí, y me parece que en la mañana es de 5 a 8:30 también.
en la mañana. 5 a 8 y media de la mañana. Sí. Y 4 y media a 8 y media en horas Sí. de la tarde. Ahora, nosotros también hemos estado reforzando los controles que se realizan para verificar que se esté respetando esto. Hay diferentes restricciones que se han puesto, como menciono, puede ser de circulación o puede ser simplemente que pueda circular pero no puede estar estacionado o cargando o descargando, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto, esas que mencionas tienen que ver con la circulación y también están ligadas a las principales calles de acceso al área metropolitana de San Salvador. Esto con el objetivo de, primero, que no esté circulando este tipo de vehículos tan pesados en momentos donde hay tanto flujo vehicular, donde hay tantas personas en la calle y sobre todo tratar de aliviar un poco también el tema del tráfico. Entonces nosotros nos encontramos en diferentes puntos del país en este momento deteniendo los camiones y obviamente pues recordemos que son más de 7,000 kilómetros de carretera nacional las que tenemos, sin contar también las calles municipales. Es importante empezar a utilizar herramientas tecnológicas para poder tener un mejor control, claro, para que nos ayuden a tener ese nivel de fiscalización y poder infraccionar de manera automática a las personas que no estén respetando ni los sobrepesos ni los horarios. La multa por circular en horario no permitido es siempre la máxima, la de 57.14. Correcto. Sí, sí. Tampoco es necesario, mucho, es necesario. Mucho, sí, no. La reforma implica multas más altas. Correcto. Ok. Señor, hasta el momento, ¿tiene algún dato, alguna estadística de cuántas multas se han impuesto últimas horas transportistas de carga en todo este sentido? Porque vimos también incluso esa misma noche que se habían impuesto porque circulan con llantas bastante lisas y eso parece ser un factor común. Sí, pues nosotros tenemos el dato de las multas que han sido impuestas desde lo que llevamos del año. Desde el 1 de enero hasta la fecha, llevamos más de 7,500 multas impuestas a transporte de carga. ¿Cuántas? 7,500. Okay. Esto para dar un número redondo, ¿verdad? Aproximadamente son 7,500. Si nosotros lo comparamos con todas las multas a transporte de carga que se pusieron en el 2022, que fueron alrededor de 15,000, vemos que pues se tiene que a estas alturas del año ya tenemos un 46-50% de todas las esquelas que se pusieron el año pasado en cuanto a BMT. Okay. ¿Es un incremento? Es un incremento considerable y esto no es en los últimos días, esto es desde que comenzó el año. Se ha venido incrementando los controles. Recordemos, como se ha mencionado anteriormente, que hemos estado incrementando también el número de gestores. Ellos son nuestros ojos en la calle, son nuestro brazo para poder imponer sanciones también. Desde el año pasado ellos pueden también poner este tipo de infracciones. Tenemos a nuestros inspectores que también los estamos fortaleciendo precisamente para poder incrementar los controles que tenemos. Muy bien. El transporte de carga es importante para el desarrollo del país, el transporte precisamente de todo lo necesario para que la economía se mueva, el mercado de alimentos. Lo que transportaba era maíz amarillo, ¿verdad? Maíz amarillo. ¿De dónde venía ese? ¿A qué punto iba? ¿Se tiene conocimiento? Me parece que el camión se estaba transportando desde el occidente del país. Ok. ¿Y no tienen el destino? Por el momento no. Ok. Viceministro, ¿ha habido en las últimas horas un acercamiento por parte de los transportistas de carga que le llamen o que se aboquen al Viceministerio de Transporte y le digan, mire, tratemos de solucionar esto porque tenemos problemas como el sucedido o qué podemos hacer? No. De hecho, el día de ayer nosotros les pedimos una reunión a ellos, fue a eso de horas de la tarde, de la noche. Ellos se mostraron preocupados evidentemente por la situación que había sucedido pues, hace 2 días. Se mostraron abiertos también a buscar maneras en que evitar que esto vuelva a ocurrir y pues nosotros lo que les mencionábamos es que como Viceministerio de Transporte nosotros tenemos que asegurarnos de que la normativa se cumpla, de que no se puede decir que no vamos a ordenar, que no vamos a regular y por lo tanto necesitamos buscar la manera en que este tipo de cuestiones se eviten. Obviamente se platicó sobre todos estos proyectos que están viniendo. Uno de los componentes del contrato de fotomultas y de semáforos inteligentes, que poco se ha hablado de eso, pero que está incluido en el contrato, es el tema de las básculas dinámicas que van a estar instaladas de forma fija en las principales carreteras de nuestro país y que servirán para pesar este tipo de unidades de transporte de carga de forma automática, sin necesidad
que el transportista tenga que pararse para poder realizar el pesaje. ¿Son aquellas que se ponen, que pareciesen un par de canales en las carreteras? No, estos son equipos un poco más sofisticados. Eso sirven para hacer algún tipo de conteo. Velocidad, sí. O velocidad. O velocidad. Ahora, ¿pero esto significa sacar al vehículo de la carretera y llevarlo a un área? No, es una báscula que va a estar instalada ya en las carreteras donde pasan los vehículos normalmente. No va a haber necesidad de que tengan que cambiar su recorrido, que tengan que desviarse. Ellos simplemente pasan, siguen de largo y ya en automático pues la báscula va a detectar si en efecto está llevando algún tipo de sobrepeso, si se ha detectado un vehículo fuera del horario determinado, y a partir de eso también pues estarían aplicando las respectivas multas. Ok, qué bueno. ¿Estas ya se tienen, estas básculas dinámicas? Estas no están dentro todavía en el país, pero obviamente estamos tratando de agilizar todo lo posible en cuanto al contrato de fotomultas. Recordemos que hay varios componentes que se están tratando de implementar. En este momento estamos más que todo avanzando en las obras civiles, en el canalizado de la fibra óptica, en la instalación de las estructuras donde se van a instalar también los equipos. Muy bien. Señor, hay algunos comentarios, le leo un par de ellos por respeto a los amigos televidentes que tal vez tienen que salir de casa. Susi Pleites, Moisés, buenos días. Al venir a mi trabajo pude observar inspectores del BMT en la autopista Comalapa a la altura de Terreros, Santo Tomás. Qué bueno que supervisan la circulación del transporte de carga y el transporte colectivo. ¿Estos operativos se están llevando a cabo después de esto o ya se llevaban antes? ¿Se han incrementado? ¿Cuál es el panorama? Ya se llevaban antes. Recordemos que una de las principales acciones que estábamos tomando también ante el incremento del tráfico en nuestro país era el uso de carriles reversibles, el tratar de evitar cualquier tipo de accidente, y en ese sentido nosotros, si nos fijamos, podíamos ver este tipo de controles en los chorros, ahí donde es antes del poliedro, donde es conocido como la pista de aterrizaje también, porque hay suficiente espacio para poder parar los camiones que están queriendo circular en horario no habilitado, y obviamente lo hemos reforzado. Es necesario reforzar las acciones, sobre todo después de algo como lo que se vivió el martes al mediodía, pero sí son acciones que ya se tenían desde antes. Lo que sí estamos haciendo es incrementar este número de controles, sobre todo en las principales calles de acceso al área metropolitana, y como menciono, ya de por sí se hacía, sobre todo para agilizar el tráfico, pero también por el tema de la seguridad para las personas que están transitando a esa hora. Mire, yo no puedo imaginar estar en el tráfico de esas horas al mediodía, en ese punto donde ocurrió el accidente, uno tal vez con sus hijos dirigiéndose a almorzar, y que de repente empiece a escuchar uno el golpe tras golpe tras golpe, Sí. Ver en el retrovisor y ver que viene Sí. un tren arrastrando un vehículo enfrente en llamas, porque creo que así fue, y que finalmente, logra detenerse contra la cuneta, una acera. Menos mal la gente de esta compañía de vehículos, Excel creo que fue, lograron salir a tiempo con el extintor, que este vehículo no haya terminado destruyendo una pipa que estaba ahí, que no sé si al final llevaba combustible o no llevaba, pero si hubiera explotado hubiera sido un desastre que nunca se ha vivido en el país. Sí, realmente es una tragedia, es algo que ha conmocionado a todos en el país, y esto es algo que comentábamos también con los representantes del sector transporte de carga. Bueno, entonces sí se reunieron con ellos. Sí, nos reunimos con ellos Ayer. En efecto, para buscar también medidas de corto plazo, no solo las de mediano y de largo plazo, que hablábamos de incrementar los controles, de establecer este tipo de pesajes dinámicos con el equipo de fotomultas, sino medidas de corto plazo para evitar que este tipo de tragedias. Obviamente siempre puede ocurrir un percance, pero lo que nosotros, el deber que tenemos es tratar de minimizar la probabilidad de que algo así vuelva a ocurrir. Algunos transportistas, viceministro, indicaban de que iban a realizar una protesta, no sé si era hoy. ¿Con quienes se reunió le mencionaron acciones de este tipo? Ellos me mencionaban que había iniciativas aisladas en cuanto a querer hacer esto. Más que todo era también compañeros conductores de la persona que fue detenida, de la que estaba manejando el vehículo. Yo a ellos los entiendo también, porque obviamente este tipo de acciones preocupa, porque saben que en cualquier momento, al no respetar la normativa, si no se están respetando los límites en cuanto al peso, puede ser cualquier persona que esté ahí también. Entonces, por eso es importante no solo pensar en lo que acaba de ocurrir y en las acciones que se van a tomar, sino en cómo se va a asegurar
de que este tipo de normativa se respete para poder evitar este tipo de siniestros. Muy bien, tenemos que hablar de otros temas y tengo que hacer la primera pausa comercial. Son un par de preguntas también los televidentes. Según C, nos dice MF en Costa Rica, es prohibido que camiones de gran capacidad entren a la ciudad. Hay lugares de distribución en las afueras donde las cargas son distribuidas o las pasan a camiones más pequeños para que estos ingresen a las urbes. Podría ser una buena idea. De hecho, eso es clave, lo que acaba de mencionar. Ahí precisamente nosotros, claro que quisiéramos evitar que este tipo de camiones ingresen a las zonas más pobladas de la capital, pero obviamente, dada la configuración actual de nuestra ciudad, pues carecemos en este momento de terminales de carga que permitan hacer precisamente eso, que los camiones grandes lleguen hasta ellas, que se encontrarían en las periferias de la capital, para posteriormente distribuir la carga en unidades más pequeñas. Definitivamente que pues es necesario incrementar los controles, es necesario incrementar la cuantía de las multas, es necesario incrementar los ojos en la calle y sobre todo utilizar, como mencionaba, las herramientas tecnológicas. El análisis que hacía anteriormente es que son 7,000 kilómetros de carreteras nacionales que tenemos en nuestro país. Si nosotros quisiéramos estar las 24 horas del día pendientes del total de esta red de carreteras, sí, tendríamos que tener alrededor de 7,000 personas si quisiéramos tener a una por lo menos por kilómetro. Entonces no es eficiente, no es factible. Nos vemos ante la necesidad de incorporar este tipo de herramientas, como es el tema de las fotomultas, que sabemos que este es un equipo que va a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pendiente y detectando cualquier infracción que se cometa. Ok, señor, pregunto, y este era un tema pendiente y vamos a pasar a otro después. Nos dice Mike: buenos días, Moisés, he visto rastras, camiones y buses circular a más de 100 kilómetros por hora y además apurando al que va adelante. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Y no sé si se determinó si venía, y si hay alguna cámara o alguna forma de medir si venía a excesiva velocidad esta rastra antes del momento del impacto con todos los vehículos. En este momento todavía no ha habido una declaración oficial en cuanto a las autoridades que están llevando la investigación. Sin embargo, creo que el día de ayer ya empezaban a salir imágenes de un nuevo ángulo para el accidente que ocurrió en Los Próceres, en la salida de la Monseñor Romero. A simple vista, no me atrevo a decirlo con seguridad, a afirmarlo, a simple vista sí se podría llegar a percibir algún tipo de exceso de velocidad, pero como digo, no es algo que pueda afirmar, es algo que yo también lo dejaría pues a las autoridades que están llevando investigaciones. Sí. Muy bien. Sí fallaron los frenos, señor. También está en investigación. Ahora, preliminarmente se puede decir que los frenos inicialmente estaban en buen estado. ¿Cuál es el detalle aquí? Que si nosotros estamos viendo un sobrepeso en la unidad de 7.9 toneladas, para ponerlo quizás en perspectiva, esto es el equivalente a 17.416.52 libras. O sea, realmente yo creo que en el día a día ni siquiera llegamos a dimensionar cuánto es esa cantidad de libras. Son más de 17.400 libras de las que estamos hablando ahí. Por supuesto que genera una diferencia en cuanto al funcionamiento del vehículo. Sí. No importa si se le han puesto los mantenimientos al día, no importa si estaba en buen estado, no importa si la unidad estaba nueva. Claro que hay un riesgo de que algo falle, de que los frenos fallen si se está sobrecargando a las unidades de esa manera. Eso es indiscutible y por eso es que están establecidos los límites máximos en cuanto al peso. Muy bien, cambio de tema radicalmente porque se nos está terminando el tiempo, viceministro. Para el caso, ya hicieron pruebas con las cámaras, con los nuevos semáforos para la aplicación de fotomulta, ¿verdad? ¿Están funcionando el sistema? ¿Se tienen ya trabajando? ¿Todavía no entran en vigencia? ¿Cuál es el momento? Todavía no están aplicándose fotomultas, por así decirlo, pero sí estamos avanzando en la instalación y en las pruebas de calibración que se necesitan para que los equipos funcionen de la mejor manera. Yo creo que estás haciendo referencia a una de las pruebas de calibración que se hizo en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y el Venezuela, en el acceso al Venezuela, en la entrada al Venezuela. Y precisamente ahí fue de los primeros lugares donde se instaló este tipo de equipo y lo que se estaba realizando es, para empezar, la instalación ya de los sensores de fotomultas y además de eso, ajustar toda la configuración para que esté bien, pues de acuerdo a las características de la vía donde se encontraba.
Se dejó por un periodo de 17 horas la prueba que se estaba realizando. Como digo, no es una prueba piloto, sino de calibración, y se detectaron alrededor de 15.000 infracciones, sí, 15.000 infracciones diferentes, No. 1.500 infracciones. 1.500. Perdón. ¿En cuánto tiempo? En 17 horas. Wow, Sí. ok. No respetamos los semáforos. Más que todo, la que más se percibía era irrespetar la senda peatonal, Okay. y cebrado. el cebrado y el exceso de velocidad. Okay. Todo eso se puede marcar, lo puede medir. Todo eso y se todas puede las marcar. fotografías correspondientes. Correcto. Se pudo evaluar las fotografías que determinaran bien en la matrícula Sí. y tal vez de quién iba conduciendo o quiénes iban conduciendo. La matrícula específicamente la puede tomar a la perfección. La placa la puede tomar a la perfección. Es precisamente para eso que se está instalando el equipo. ¿Solo en este punto se han hecho pruebas? También estamos por realizar pruebas sobre el redondel de El Salvador del Mundo. Okay. Recordemos que vamos a ir por fases. Toda la Manuel Enrique Araujo, todos la Juan Pablo II podría verse como una primera fase, pero obviamente ya para octubre de este año nosotros esperamos que el sistema esté instalado en básicamente toda el área metropolitana de San Salvador. Muy bien, tengo una serie de preguntas de los amigos televidentes y tienen que ver con qué es lo que está sucediendo también con las unidades del transporte colectivo. Hay muchas que no respetan la señal de parada de autobuses y esto parece ser una práctica de antaño y de siempre. ¿Qué razones explican ellos? Porque se les aplican multas, debo entender. Sí. Realmente no hay una excusa que valga para no respetar el recorrido, para no hacer las paradas que tienen que hacer. Nosotros obviamente tratamos de llegar a todas las denuncias que nos están haciendo para poder imponer las sanciones. Yo también, y esto aplica exactamente lo mismo que mencionaba en cuanto a los ojos en la calle, y es aquí donde también nosotros hacemos el llamado de realizar las denuncias. Nosotros estamos pendientes de ellas porque también los usuarios son los que viven de primera mano el servicio que se está prestando en cada una de las líneas que están permitidas. Me toca bajarme aquí, no bajan ahí, sino que vienen a parar 2 cuadras adelante, el usuario. Correcto. No termina en su destino. Hay naturalmente puntos identificados, señor. Se está poniendo, no sé si gestores o elementos de tránsito para evitar que paren donde deseen y donde quieran a antojo. Sí, estamos abocando todos nuestros esfuerzos. En las horas pico, el énfasis se hace también en facilitar un poco el tema de la agilización y el flujo de las personas, pero también obviamente el tráfico se ve afectado cuando no se respetan adecuadamente las paradas, cuando están demasiado tiempo obstaculizando la vía pública, cuando la hacen donde no debe ser, en lugar de utilizar una bahía que esté establecida. No en todos los lugares hay bahía, pero en lugar de utilizarla se quedan parados antes o después antes, después, o obstaculizando uno de los carriles. Entonces estamos tratando sí de tener más controles por medio de nuestros gestores, que hemos duplicado el número de ellos, para poder garantizar que se esté respetando también tanto la ruta como las paradas obligatorias que se tienen que hacer. Muy bien, viceministro, última pregunta. Se tuvo también práctica, y no sé si era pruebas pilotos con carriles reversibles en algunos de los principales ingresos al área metropolitana de San Salvador, y me quiero referir específicamente al que se tuvo en algunos instantes en el Boulevard del Ejército. ¿Se continúa con ello? ¿Ya se tomó la decisión de aplicarlo? No fueron pruebas pilotos, porque a partir del día en que se empezó a aplicar, han quedado ahí y lo seguimos implementando. Se mantiene. Muy bien. Y en la carretera, la prolongación de la Constitución y todo esto que va hacia el norte del país también. También tenemos 5 carriles reversibles funcionando en este momento. Tenemos el que ya era conocido, el de Los Chorros. El siguiente que se implementó fue el del Venezuela. Tenemos el del Boulevard Constitución, el de la Troncal del Norte, y tenemos el del Boulevard del Ejército. ¿Han dado buenos resultados, señor? Han tenido buenos resultados, han tenido buena aceptación. Obviamente sabemos que no todos van a verse beneficiados. Pues hay un flujo o uno de los sentidos de estas calles que se estaría viendo afectado, pero aquí estamos hablando de beneficiar a la gran mayoría de personas que de por sí ya se tenían que estar levantando muy, muy temprano y aún así estar llegando tarde a sus trabajos. Muy bien. Ojalá no tengamos que lamentar otra tragedia. Sé que se está tomando muy en serio el detener el tráfico de transporte de carga, el ingreso a la capital en horas que no son las aplicables, y naturalmente evaluar, no sé si se ha pensado, y termino con esto, se ha pensado hacer una revisión de este transporte de carga pesada, como en algún momento se desarrolla cuando se cambian las placas, para evaluar si las máquinas, los vehículos
tienen las características necesarias. Sí, por supuesto que sí, las revisiones técnicas vehiculares son de suma importancia. Ya estamos en eso precisamente porque sabemos que este tipo de unidades con el peso que llevan es necesario que estén en óptimas condiciones para poder evitar este tipo de siniestros como el que vimos hace 2 días. Muy bien. Viceministro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Moisés, y un saludo también a la población salvadoreña. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.